Hola a todos, yo soy Leslie y bienvenidos a Yaque Podcast. Hoy es un episodio bastante diferente porque voy a contar un pedacito de mi vida que creo que puede ayudarlos mucho, principalmente si están pasando por una fase de depresión y ansiedad. Si bien es cierto, nadie busca tener ansiedad ni nadie busca tener depresión, son situaciones que surgen debido a lo que sea que estemos pasando, que de repente parece que nos supera y no conseguimos controlar. Pero quiero en principio decirte que lamentablemente hoy en día es totalmente normal que en algún momento de nuestras vidas suframos de ansiedad, de depresión o de ambos. Comenzaré a contarles mi experiencia personal con la depresión y la ansiedad. Básicamente lo mío comenzó en la etapa preuniversitaria, ¿ok? Creo que nunca antes había sentido las dos cosas juntas. El primer episodio de depresión que tuve realmente fue cuando comencé a prepararme para la universidad. En ese entonces ya desde mi perspectiva de adulta logro encontrar el motivo, ¿no? Y es que en esa altura yo estaba pasando por una situación en la que estaba en constante pérdida de el autoconcepto que tenía de mí. Cuando comencé la etapa preuniversitaria, yo creía que era una persona totalmente capaz de lograr absolutamente todo lo que me propusiese, pero luego noté que a medida que iban pasando los ciclos, los retos que tenía eran mucho más grandes de los que yo creía que podía afrontar. Y en esa altura no era solamente aprender todo lo que no había aprendido en el colegio, sino también tenía que ver con gestionar mi tiempo, manejar mis nervios. Y creo que en los momentos en los que hacía el examen de admisión y no lograba mi objetivo, que al final era ingresar y no lograba ingresar, eso atacaba poco a poco mi autoestima. Y te digo esto ¿por qué? Porque yo no postulé solo una vez, yo postulé varias veces. Es más, si ustedes saben, creo que ahora sigue siendo igual, cuando postulas a una universidad tú puedes estar en el centro preuniversitario, haces los exámenes, ¿no? Y si no llegas a estar en cuadro, que es el ranking de los primeros puestos que obtienen una vacante, tú igual puedes postular nuevamente al examen general. En mi caso, el primer año sí hice solamente el examen general, pero en el segundo año me metí a la pre, entonces yo no postulaba una vez al año, postulaba 2 veces al año. En el primer año postulé 2 veces y en el segundo año postulé como 4. Tú dirás, wow, Leslie, ¿tenías dinero para eso? No, en realidad nos endeudamos mucho para poder hacerlo y ni así conseguí ingresar. Entonces digamos que me sometí a una situación en la que cada vez que veía que no ingresaba, aún sintiendo que estaba preparada, pues eso lastimaba mi autoestima de una forma que luego hasta yo misma no creía en mí. Yo creo que esta fue una situación en la que yo misma me expuse, porque yo me estaba creyendo que el examen definía mi concepto como persona. Y que si no lograba ingresar, pues entonces yo no valía como persona. Y estaba dejando que un examen definiera cuál es mi concepto como persona. Y lamentablemente no debemos dejar que eso llegue a pasar. Pero en ese momento yo no lo sabía, era súper joven, era súper inocente, no sabía cómo funcionaban las cosas y es totalmente normal, ¿no? Pero luego, después de que en un video anterior creo que yo les conté mi experiencia de postulación, yo luego me retiré de los estudios preuniversitarios y me dediqué a trabajar para juntar el dinero para pagar mi último o lo que sería mi último examen de admisión o mi última oportunidad. Durante toda la etapa preuniversitaria tuve que vivir con la ansiedad y la depresión. Creo que todo empeoró cuando me di cuenta que el tiempo que tenía en el día en la academia pues prácticamente ocupaba todo mi día, que cuando llegaba a casa también ya no tenía mucho tiempo libre porque tenía que comer y luego según yo tenía que seguir estudiando. Entonces llegaba tipo no sé a las 6, 7 de la noche, comía y luego seguía estudiando. El problema es que mi cabeza en esos momentos como que divagaba, como que estaba pensando a veces en otras cosas, a veces como que caía en procrastinación, mismo queriendo tanto lograr ese objetivo.
era inevitable no procrastinar porque sentía que ya no tenía fuerza para seguir luchando por mi objetivo. A veces me tiraba en la cama y me ponía simplemente a pensar cosas muy negativas, y en ese momento yo aún no había notado que estaba en camino a tener depresión. Luego de la procrastinación comenzó a llegar como que la desconfianza, el abandono en mí. Ya no tenía muchas ganas de arreglarme o de alistarme para ir linda, cosas así. Hasta ni siquiera tenía ganas de bañarme. Yo al principio pensé que era por una falta de tiempo, porque es normal que cuando estás en la etapa preuniversitaria pues ocupas casi todo tu día estudiando. Pero luego esto no solo se quedó ahí, sino que aparte de no tener ganas para muchas cosas, ya no quería ir a las reuniones familiares, prefería quedarme estudiando, y cuando me quedaba sola, me quedaba revisando, estudiando mis libros y no sé qué, pero sentía que por más que leyese, no conseguía retener la información que necesitaba. O sea, leía, pero no retenía. Y eso me frustraba, ¿saben? Que muchas veces me quedaba despierta en la madrugada, dormía solo 3-4 horas, y también en ese entonces no noté que el dormir poco estaba afectando también mi depresión, o sea, estaba agravando toda esta situación. Luego de todos estos síntomas, me di cuenta que fue agravándose, o sea, mes tras mes me sentía peor. Intentaba dar todo de mí, como que de esforzarme por los exámenes semanales que daba en la academia, sacar buenas notas y como que demostrar que tenía probabilidad de ingreso, porque las academias hacen eso, te ponen una probabilidad de ingreso, y ese era mi objetivo, ¿no? Pero esta falta de retención se fue agravando también con los meses y las ganas de hacer las cosas también fueron disminuyendo. Luego nunca me voy a olvidar uno de los primeros ataques de ansiedad, porque de la mano de la depresión también llegó la ansiedad. Y el primer ataque de ansiedad lo sentí un día mientras estaba estudiando en mi cama. Me acuerdo que días anteriores había estado con mis libros. Muchas veces me quedaba dormida con todos mis libros abiertos en mi cama. Mi mamá muchas veces ya ni me decía nada, simplemente prefería no interrumpir mi sueño en las 3, 4, 5 horas que dormía. Y luego me comenzó a dar mucho sueño los días anteriores, pero no conseguía entender por qué. Luego, estando en la cama, comencé a sentir como que se me adormecía el cuerpo. No sé si al final fue mismo un ataque de ansiedad o fue un síntoma de repente de parálisis, no lo sé. Pero fue un síntoma que me extrañó porque nunca lo había sentido. Era muy joven, era súper saludable supuestamente en esa altura, entonces tener un síntoma así era como que súper extraño porque nunca lo había vivido, no sabía qué estaba pasando. En algún momento posteriormente también sentí uno que otro hormigueo, pero no lo sentí en la cara o cosas así, lo sentí en los brazos. Me pasaba que los brazos se me adormecían, y el adormecimiento iba subiendo a través del brazo, y sentía como que así como si te estuvieran haciendo cosquillas, ¿sabes? Aquí en el brazo, y sentía que ya no lo podía mover, que no lo podía controlar. Eso me pasó en muchas ocasiones. Felizmente conseguía controlarlo. Al final me levantaba, como que así sea que me diera en la noche, me levantaba y me ponía a saltar como una forma de reanimar a mi cuerpo e intentar volver a tener el control. Pero yo creo que el desgano, las faltas de arreglarme, de salir con amigos, o la falta de ganas de bañarme, o no sé, creo que todo esto fue durante mucho tiempo un común denominador. Al final yo creo que en esa altura no era consciente de que sí estaba deprimida y que había perdido por completo la fe en mí. Bueno, en la etapa preuniversitaria en realidad no hay mucho que hacer. En esa altura mi mamá era la que me pagaba los estudios. La verdad es que, haciendo un mea culpa, yo nunca le dije a nadie que me sentía así. Nunca se lo dije ni a mi mamá, ni a mis familiares, ni a mis hermanas. No se lo dije a nadie. Creo que fue mi mayor secreto guardado en la etapa preuniversitaria. Fue muy duro porque vivir con eso todos los días y saber que en cualquier momento puedes perder el control y no saber qué hacer era súper duro. Y eso no solamente me afectó a nivel nervioso y de comportamiento, sino que creo que también alteró un poco mi periodo de menstruación,
porque me acuerdo que en la etapa que estaba preparándome y estaba yendo a la pre de San Marcos, yo tomaba un carro que hacía una ruta súper larga de aproximadamente 2 horas y media, y una vez estaba con mi periodo, me dolía tanto, pero a la vez estaba tan triste. Yo me acuerdo que ese día estaba tan triste, sentada, mirando por la ventana, súper triste. Y de repente ya no tenía ganas de nada, ¿saben? Yo solo quería llegar a mi casa y dormir. Estaba súper triste. Pero luego sentí como que unos dolores. Yo creo que eso se juntó con mi periodo de menstruación. Y me dieron unos dolores tan fuertes, y como yo ya de por sí estaba desganada, sentía que mi sistema inmune estaba terriblemente mal, y comenzaron ciertos dolores del periodo. Entonces justo subí una persona a la que le tuve que ceder mi asiento, porque no me acuerdo, creo que era una persona de la tercera edad. Le cedí mi asiento, yo me paré, y en el momento de pararme no me di cuenta que estaba perdiendo el equilibrio. Me estaba tratando de agarrar de los asientos porque yo soy pequeña, no llegaba al soporte de la parte superior del carro, y comencé a perder el equilibrio, y de repente no me di cuenta y ya me estaba desmayando. Con todo el tema del desmayo y eso, al final terminé en el hospital. Logré llamar a mi mamá a decirle que me sentía mal. Eso fue antes del desmayo, claro, porque ya me estaba sintiendo mal, no sé de dónde saqué energía. Llamé a mi mamá prácticamente casi llorando y diciéndole de que me sentía mal. Y mi mamá en esa altura felizmente tenía una persona que estaba cerca y me esperó en cierto paradero, me dijo bájate ahí, y al momento que quise bajar yo estaba pues ya estaba prácticamente desmayada. Me llevaron de emergencia a un hospital. Me dieron suplementos en esa altura, no me acuerdo qué fue, solo sé que fueron unos líquidos tipo un rojo y otro medio rosado, no sé. No, uno era marrón. Y bueno, fueron unos líquidos que me metieron a las venas. Estuve ahí durante 1 hora y luego que me sentí mucho mejor, pues ya me retiré. Me hicieron unos exámenes porque al principio pensaron que era algo con el periodo, no sé qué. En esa altura me detectaron ovarios poliquísticos, por eso los dolores. Pero con certeza mi sistema inmune estaba muy bajo por la depresión también, creo yo. No soy doctora, pero como que todo estaba mal, ¿saben? No tenía ni ánimos, ni ganas, ni objetivos ya prácticamente. Sentía que yo como persona no valía si no lograra ese examen de admisión. Sentía que mi vida dependía, o mi futuro dependía solo de ese examen. Y muchas veces después de lo que me pasó me cuestionaba cómo es posible que un examen determine cuál va a ser el éxito en mi vida. Y sentía que estaba como que sumergida en un montón de problemas y nunca iba a poder salir de ahí. Entonces como que la depresión fue un constante junto con la ansiedad, hasta que después decidí retirarme, como ya les había mencionado. Me fui a trabajar, y cuando comencé a trabajar comencé a notar un lado de la vida que no había visto antes. Este lado nuevo de la vida me mostró lo que no quería, ¿no? Porque antes estaba en la etapa en la que sabía lo que quería, pero no podía lograrlo aún. Pero luego al trabajar noté qué era lo que yo no quería, a dónde no quería estar, ¿no? Noté cómo era la vida, cómo funcionaba, y la realidad es muy cruda. La verdad es que te muestra las cosas tal cual. Y yo no quería eso para mí. Entonces siento que ese trabajo me dio un poco como que la energía o el ánimo o la autoestima que me faltaba, porque en esa altura estaba trabajando, pero aún vivía un poco con los vestigios de la depresión. Al final nunca fui 100% diagnosticada. Mi mamá le contó a una tía mía sobre lo que me había pasado, sobre el desmayo y sobre cómo me veía, que me veía mal, que me veía triste. Pero ella siempre que me preguntaba, yo siempre le decía que estaba bien y que solo estaba cansada. Mi mamá nunca llegó a saber al 100%. Pero creo que mi mamá lo intuía. Habló con esta tía y esta tía me llevó a una sesión terapéutica con una psicóloga del hospital donde trabajaba. Esta psicóloga intentó darme ánimos e intentó mostrarme que es solo un examen, que de repente mi error no está en mis conocimientos, ¿no? Que mi error está en que no sé manejarme a nivel nervioso. Y como que intenté verlo desde esa perspectiva, como que lo que me faltaba no era saber más, sino era manejar mis nervios, ¿no? Y entender que era solo un examen, que no podía yo
pensar de que el examen es más fuerte que yo, que el examen es solamente un papel con unas hojas y unas preguntas, y que soy yo la que va a determinar si el examen es fácil o no según cómo me consiga desempeñar, pero que el examen no me define, que el examen no va a determinar cuál va a ser mi futuro. Y eso es algo que me sirvió mucho, porque yo sentía que el examen era gigantesco. Saben que a veces divagaba y sentía que el examen era tan gigante y mucho más grande que yo me perdía entre las hojas, ¿no? No sé, para las personas que sepan un poco de psicología, pónganlo abajo, no sé qué es lo que pasaba conmigo, pero era horrible, y a veces sentía que era que yo como que podía flotar, ¿saben? Sentía como que mis dedos se agrandaban, mis brazos se hacían gigantes, como que mi cuerpo comenzaba a engordar, a inflarse, y yo no me conseguía mover, era como si me estuviera volviendo un globo. Esto ya en terapia después comencé, ya hace unos años entendí qué es lo que significaba, pero en ese momento no conseguía explicar qué pasaba con mi cabeza. Bueno, la cosa es que al final esa etapa fue ultrapasada, la conseguí sobrepasar, pero la conseguí sobrepasar porque al final logré ingresar a la universidad. Entonces, cuando logré ingresar a la universidad, eso me devolvió el autoestima que había perdido en toda la etapa preuniversitaria. Comencé a notar de que sí podía, me demostré a mí misma que sí lo podía lograr y que podía lograr todo lo que yo quisiera, pero tenía que aprender a controlarme. Luego en la etapa universitaria yo siempre trabajé y estudié, siempre hacía las dos cosas juntas, y creo que el intentar correr y hacer todo a la vez y hacerlo bien era muy complicado. Posteriormente, en el segundo episodio en el que sentí que tenía depresión fue cuando terminé con mi primer enamoradito de cuando era joven. Esto también fue muy difícil, porque yo siento que esa situación como que trajo aquello que yo nunca terminé de curar, que es reforzar mi autoestima y controlar o superar la depresión, pero bien, ¿no? Bien hecha. Entonces terminé con mi primer enamoradito, con el que estuve varios años, y fue muy triste porque el contexto en el que él y yo terminamos, con los problemas que tuvimos, o sea, fue una sumatoria de varias cosas. Y yo en esa altura pues no tenía mucho tiempo porque trabajaba, estudiaba y tenía varias cosas que hacer. Vivía lejos de la universidad, entonces aún se hacía mucho más complicado para mí. Y imagínate, o sea, pensar de que en mi relación todo estaba bien y de repente, boom, de un momento a otro todo se arruina, ¿no? Esa situación fue muy difícil también para mí, tanto que yo nunca me había abandonado al nivel como me abandoné en esa altura. Estuve una semana entera en cama, no me levantaba para comer porque no tenía hambre. Sentía que el dolor que sentía era mucho más grande que mi hambre, que no tenía hambre ni sed. Me quedé llorando en cama durante una semana y no quería salir a ningún lugar. No me levantaba para nada, literal. Tanto que ni me daba ganas de ir al baño porque tampoco comía, o sea, no estaba comiendo. Fue muy difícil esa etapa, nunca me había abandonado tanto. Hasta que un día mi mamá fue a sacarme de ese estado y me dijo que yo respeto mucho tu duelo, pero tú no puedes tirar al tacho todo lo que has logrado hasta ahora simplemente porque alguien ya salió de tu vida, ¿no? Mi mamá a su manera intentó como que despertar esas ganas de seguir luchando que yo en el fondo tenía pero que no quería ver porque sentía que necesitaba sentir mi dolor y pasar ese duelo. Al final mi mamá tenía razón, porque sí estaba deprimida, porque antes de abandonarme durante esa semana yo iba a trabajar y yo solamente lloraba, o sea, hacía mi trabajo, conseguía tranquilizarme, atendía a mis clientes y luego cuando estaba en mis momentos libres, sea 5 minutos, 10 minutos o mi hora de almuerzo, yo era un mar de lágrimas, yo solo lloraba, literal solo lloraba. Fue una etapa también muy difícil porque parece que duró poco tiempo, por decir solamente esa semana, pero no fue solo esa semana, hubieron antecedentes, o sea, las semanas anteriores yo ya estuve muy mal y como que sentía que ya no conseguía levantarme de la cama en la mañana para poder continuar con mi vida normal porque por dentro sentía un dolor que me me sobrepasaba. Al final eso también fue ultrapasado porque tuve que ir a terapia. Fui a terapia para intentar entender de que no era definitivo el dolor que sentía, que iba a pasar. Pero en ese entonces no lo entendía. Yo creo que la primera decepción amorosa como que es normal que no duela tanto quizá. Algunos más, algunos menos. En esa altura a mí me dolió mucho.
y creo que logré pasar esa etapa. Luego logré como que, no sé, yo creo que la terapia me ayudó mucho a llenarme de valor, ¿saben? A como que entender de que no se acaba el mundo porque algo corra mal. Puede correr mal siempre alguna cosa y no por eso se acaba todo, ¿no? No por eso vamos a echar, como se dice, al tacho todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos logrado hasta esa fecha. Y después se me pasó. En ese entonces no me acuerdo haber tenido un episodio de ansiedad, en realidad solamente fue la depresión. Pero luego la próxima, creo que es el tercer episodio que tuve, fue cuando estaba trabajando home office después de la pandemia, o pronto en la pandemia se instauró el trabajo remoto. Y a mí me iba bien, la verdad es que yo amaba el trabajo remoto, sentía que me estaba yendo muy bien, que conseguía ser muy productiva, concentrarme en mis cosas, porque a mí me daba mucha cólera tener que gastar tanto tiempo en el transporte. En Perú como que gastaba 2 horas y media, 3 horas de ida y de regreso al mismo tiempo, o sea, ya perdía 6 horas de mi vida solo en el transporte. ¿Ya? Ahora súmenle a eso las 8 horas que tenía que trabajar, más la hora de almuerzo, o sea, ahí ya prácticamente casi llegaba a las 20 horas. Entonces era muy demandante y me daba mucha cólera tener que atravesar tanto tiempo en el transporte, y cuando instauraron el home office fue lo mejor para mí. Yo amé el home office porque sentía que podía hacer mucho. La situación es que luego no me di cuenta que el home office tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, y en esa altura no lo entendí. Comencé a sentirme un poco más, no sé, incómoda, como que sentía que estaba encerrada, que me ahogaba, que necesitaba respirar. Pero luego cuando salía a la calle también me sentía ansiosa porque no me sentía segura. En esa altura también, saben, en Lima era o sigue siendo muy peligroso, lamentablemente. Entonces hay zonas y zonas, y si yo quería salir a dar una vuelta con un teléfono y escuchar música para intentar relajarme en el parque, había una alta probabilidad de que me robaran. Entonces eso también me da ansiedad, saber que tengo que estar en modo supervivencia todo el tiempo. Y creo que eso más el encierro como que me jugó en contra, y comencé a sentirme ansiosa. Tenía mucha ansiedad, no me daba cuenta, pero yo inconscientemente continúo a tener el mismo hábito de mover el pie. Muevo el pie, no puedo estar tranquila. Y en esa altura ya solo mover el pie no me era suficiente. Entonces, bueno, intenté calmar mi ansiedad haciendo ejercicios. Comencé a comprar equipo para hacer ejercicio, instrumentos como pesas y cosas así. Comencé a hacer ejercicio en casa, y luego me volví dependiente del ejercicio porque sentía que el día que no hacía ejercicios, día en el que mi ansiedad no se conseguía controlar. Entonces yo tenía una rutina, me levantaba a las 8 de la mañana, comenzaba a trabajar creo que 8:30, 9, hacía mis cosas, y luego al mediodía, que supuestamente ya era mi horario de almuerzo, o a la 1, comenzaba mi horario. No almorzaba, o sea, no me lo tomaba para almorzar, me tomaba ese tiempo para hacer ejercicios, hacía 1 hora de ejercicios, y cuando ya me sentía más tranquila, como que mi cabeza se había liberado, me iba a bañar, regresaba a mi computadora y seguía trabajando. Así es que pasé durante, creo que por ahí 1 año y 4 meses, mi rutina en home office, y mi ansiedad, la verdad es que empeoró un día en el que me di cuenta, o creí que se me había pasado el plazo para presentar unos documentos. Yo estaba segura que el plazo, que aún estaba dentro del plazo, y de repente no sé qué me dio, creo que hubo un feriado o un día no laborable, alguna cosa así. Y cuando conté el plazo me di cuenta de que se me había pasado la fecha, supuestamente. Fue horrible porque los que estudian derecho o los que trabajan en el derecho saben lo importante que son los plazos. Y en ese entonces yo era la única que se encargaba de esos documentos. Y fue horrible, no saben, sentí como que se me comenzó a adormecer todo el cuerpo. Primero comenzó por las piernas, no las conseguía mover. Estaba sentada en la cama y no conseguía mover mis piernas. Ese adormecimiento subió por mi cuerpo, llegó hasta mis brazos y llegó hasta mi cabeza. Iba de a pocos creciendo y no me conseguía mover. Me quedé en shock, así, literal, no me conseguía ni siquiera mover los ojos. Sentía que las cosquillas comenzaron a caminar por mi cabeza, y no solo me paralicé, sino que ya no sentía
ya no sentía el cuerpo, ¿saben? No sentía que pudiera tener algún control sobre mi cuerpo. Ese fue el ataque de ansiedad más fuerte que he tenido. El día que pasó, lamentablemente no pude hacer nada, me quedé ahí y yo mentalmente comencé a pensar, relájate, respira. Yo creo que lo único que conseguía manejar era mi respiración. Y luego pasó, al cabo por ahí quedé un minuto, un poquito más. La verdad no recuerdo exactamente cuánto fue el tiempo. Cuando pasó, me di cuenta de que era cosa seria, que me lo estaba tomando muy a pecho y que no se había acabado el mundo por eso, ¿saben? Entonces dije, no, tengo que hacer alguna cosa porque yo no puedo dejar que esto me gane, que la ansiedad me gane, ¿no? Conté bien mis plazos, me di tiempo para solucionar ese problema. Al final estaba dentro del plazo, estaba en el último día de plazo, por lo tanto conseguí terminar todo, lo presenté y luego en la noche comencé a idear herramientas para poder ultrapasar esa ansiedad, porque tenía mucho miedo de que me volviera a pasar. Me dio como que un temor que en las noches cuando dormía sentía que el adormecimiento podía suceder en cualquier momento. Yo había noches en las que estaba tan preocupada por alguna cosa que no conseguía dormir y sentía que el adormecimiento comenzaba principalmente en mis dedos. Comenzaba en mis dedos, iba subiendo mis brazos y me dolía. Era como que me dolía, era una incomodidad que sentía aquí en el brazo, no lo podía mover o manejar muy bien, estaba adormecido. Y yo sentía que si no me intentaba mover, como que eso podía aumentar y seguir creciendo en el resto de mi cuerpo. Principalmente me pasaba con el brazo izquierdo. Así fue durante muchas noches hasta que decidí meterle mucho más energía al ejercicio. Ya no hacía solamente ejercicios de repente, no sé, más de cardio, sino comencé a utilizar pesas, cargar mucho peso, tensionar mis músculos. Y al momento de tensionar mis músculos y cargarlos con peso, yo sentía que al tensionar esos músculos como que se liberaba esa energía de la ansiedad. Y así fue como fui ultrapasando la ansiedad a través del ejercicio. Como digo, me volví dependiente porque me resultaba. O sea, día que no hacía ejercicio, día en el que no me sentía bien. Y en esa altura no conseguí ir al psicólogo porque yo estaba ahorrando para hacer otras cosas, entonces no quería gastar aún dinero en esa altura. Pero luego me di cuenta y me cuestioné cosas sobre qué es lo que quería para mí. Siempre me ha generado mucha ansiedad. Yo creo que siempre he sido una persona un poco ansiosa. Y siempre me ha generado ansiedad estar en el modo supervivencia, o sea, salir de casa, me gusta salir, me gusta comer, me gusta ir con amigas y cosas así, pero a la vez no lo hago o no lo hacía porque tenía miedo que me pase algo, porque se veían tantas cosas en la calle que la inseguridad hacía que yo viviera ansiosa todo el tiempo y no sabía qué podía pasar. Entonces siempre era como que me daba cólera tener que exponerme a situaciones de peligro, pero a la vez tenía que salir porque era bueno salir, no podía estar encerrada todo el tiempo. Entonces es ahí cuando al final XY cosas pasaron y decidí mudarme de país, y porque ya la inseguridad también me estaba matando con la ansiedad. Y luego mi último episodio de ansiedad la he pasado aquí, cuando me mudé, porque los primeros meses fueron muy bonitos, pero a la vez también muy difíciles por tener que atravesar la etapa de estar lejos de la familia, lejos de tus costumbres, comenzar de cero en otro país. O sea, es una carga también muy grande y es una preocupación muy grande, pero esta vez este ataque de ansiedad, o no ataque de ansiedad, porque ya no fue ansiedad, sino creo que fue depresión. Ya lo identifiqué, siento que lo combatí de una forma muy diferente, porque yo sabía que estaba mal. ¿Saben por qué? Porque yo comencé a notar y a detectar los mismos síntomas que ya había tenido anteriormente, como que mucho sueño, no quería pararme de la cama, quería estar metida en el teléfono todo el tiempo intentando evadir mi realidad, no pensando en mis problemas, que viendo redes sociales, como que videos, consumía muchas redes sociales y esa era una forma de escapar de mi realidad porque no quería pensar en mis problemas. Y ya había notado yo que todo esto se estaba haciendo cada vez mucho más intenso. Solo tenía sueño, era solo sueño. Y luego me di cuenta que era eso que me estaba dando ansiedad. En ese entonces ya
pedí ayuda. Esta vez sí fue diferente porque esta vez sí pedí ayuda. Hablé con la persona más cercana a mí de identificar y decirle que efectivamente me estoy sintiendo mal y que quiero comenzar a hacer algo diferente para evitar que esto me consuma. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a ocuparme, o sea, comencé a hacer cosas que normalmente en otra circunstancia no conseguía hacer, para intentar también sanar algunas cosas de niña que sentía que necesitaba sanar, ¿no? Entonces, por ejemplo, comencé a hacer pulseras, comencé a hacer joyería para intentar relajar mi mente, comencé a escuchar mucha música, aprendí a tejer, también comencé a tejer. Comencé a pintar, comencé a dibujar, hacía manualidades y esta persona siempre me compraba todo lo que necesitaba yo para poder hacerlo, porque creo que era también su forma de ayudarme a salir de esa situación, ¿no? Y luego dije, no, yo me tengo que inscribir a algún curso lo más antes posible, solamente que en ese interín ya estábamos en el verano, entonces tenía que esperar el inicio del curso y aún faltaban unas semanas. Entonces ocupé todo este tiempo en hacer este tipo de actividades diferentes para mantener ocupada mi cabeza, y en el momento que comencé a estudiar, ya ahí como que siento que la depresión salió de mi cuerpo, ¿no? Porque comencé a coger mucha más seguridad en mí, a sentirme mucho mejor, a sentirme que podía salir de esa situación, ¿no? Y el común denominador de la depresión es sentirnos que estamos en un hoyo del cual no podemos salir y que tiene el absoluto control sobre nosotros, que nuestra voluntad no es suficiente para poder salir de ese hoyo. Y lamentablemente estas son experiencias propias mías, que no quiere decir que a todos les haya pasado, pero ¿cuál es el fondo de contarte esto? Es para que entiendas de que si estás pasando o has pasado por una situación así, es importante que tú también tomes acción sobre lo que está pasando, porque es tu responsabilidad. Lamentablemente en ese momento no entendemos la importancia de pedir ayuda. Yo he tenido de repente un poco de fuerza de voluntad para poder controlar la situación, pero ¿qué pasa si yo no lo hubiese tenido? ¿Qué pasaría si yo no hubiese tenido esa fuerza o el apoyo de alguna persona para poder salir de esa situación? Me hubiese quedado ahí y de repente hubiese hecho que mi depresión sea mucho más intenso, mucho más grave, que de repente me lleve a otro tipo de comportamientos, ¿no? Que saben que siempre puede ser peor. En mi caso nunca llegué a una situación extrema porque creo que mi forma de ser de por sí me ayudaba a intentar seguir insistiendo en sentirme bien. Pero hoy en día, que ya han pasado todos estos episodios, tengo la conciencia de que la última vez que me pasó, porque no he vuelto a tener un episodio hasta ahora, y el último ha pasado hace 3 años, no he vuelto a tener un episodio, pero si volviera a pasar, ya por lo menos tengo mejores herramientas para enfrentarlo. Por ejemplo, comencé a hacer terapia hace unos años, no lo llegué a terminar, pero quiero retomarlo de aquí a poco porque, bueno, por cuestiones de tiempo y de dinero también no lo continué. Pero las herramientas que se me fueron dadas en la altura como que me ayudaron mucho a tener mejores formas de enfrentar la situación. Entonces, si la última vez ya lo manejé mejor y sabía que tenía que hacer algo para combatir lo que estaba pasando, hoy en día con las herramientas que tengo ya sé que puedo abordarlo mucho mejor y ya no tengo miedo, o sea, ya no tengo miedo en que algo salga mal y que de repente me dé depresión o me quiera dar depresión, porque sé que 1, puedo pedir ayuda, número 2, me he hecho cargo de mí, de mis problemas y mis traumas, y he tratado de ser consciente de que hay cosas que he tenido que trabajar y aún tengo que trabajar para evitar que mi depresión se agarre de esos traumas y se pueda hacer más intenso, ¿no? Entonces, como que al final he perdido el miedo a fracasar. He perdido el miedo porque he entendido que a veces nosotros solitos nos estamos ahogando en un vaso de agua. Es momento también de decirles que necesitamos reflexionar y necesitamos priorizar nuestra salud mental. Y si tú estás pasando por una situación así, no dudes en pedir ayuda, no dudes en hablar con algún familiar, algún amigo o alguien que pudiera darte alguna herramienta. Yo siempre digo que cuando me piden algún consejo, lo primero que yo digo es ve a un psicólogo, es lo mejor que pueden hacer porque la terapia ayuda muchísimo. De verdad que te da herramientas que creo que uno solo por la ignorancia no sabría. Y también te recomiendo que
no solo no tengas vergüenza de pedir ayuda, sino también te hagas cargo de la situación. Porque a veces una persona cuando está deprimida dice, ay, me gustaría salir de aquí, pero te quedas ahí, no haces nada para salir de ahí. Y ese es el mayor error cuando estamos así. Porque si tú esperas que alguien venga y te busque y te saque de ahí, si tú no tienes la voluntad, va a ser muy difícil que alguien te saque de ahí. Es como la película de Inside Out, donde tú ves que depresión o tristeza, ¿no? Tristeza se llama el personaje. Tristeza está echada y estira el brazo, ¿no? Entonces espera que alegría la jale. Pero no hace nada. Tristeza dice, ay, qué triste. Pero no se mueve, se queda ahí y espera que alguien lo haga. Es lo mismo que nos pasa cuando estamos deprimidos. No tenemos energía, pero recuerden siempre que nuestra cabeza al final es lo que puede cambiar las cosas. Busca esa energía y esas ganas, esa voluntad de salir de donde te encuentras. Pide ayuda, pero también haz algo. También toma acción. Y bueno, básicamente te cuento mi experiencia para que no creas que eres la única persona que lo ha pasado. Somos muchos. Ahora soy una persona mucho más segura de mí. Tengo la convicción de que todas esas experiencias me han ayudado. Y siempre digo, ¿no? Si ya me pasó una o dos veces, la tercera no me puede pasar igual. A la tercera yo no me puedo quedar de manos atadas y no hacer nada porque vuelva a pasar, ¿no? O sea, y no hacer nada para que se repita. Tengo que tomar acción, tengo que hacer alguna cosa para que esta experiencia sea totalmente diferente. No voy a volver a caer en la misma situación 2 o 3 veces, ¿no? Tengo que aprender algo. Y la lección que aprendí es aprender a tener las herramientas para combatir esta situación. Ahora ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo de que me vuelva a pasar. En algún momento algo va a salir mal. En algún momento algo no va a salir como yo lo quiero. Y está bien. Tendré que encontrar soluciones. Pero no por eso voy a simplemente abandonarme. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, como yo digo, cuando hay días en los que me siento muy triste, lo que hago es me voy, me baño, me arreglo, me pongo linda y de por sí eso ya me hace sentir un poco más segura de mí, con un mejor autoestima. El simple hecho de bañarme. De repente puedo parecer tonto, pero a mí me ayuda un montón. Y luego de bañarme escucho música, me pongo a bailar y es mi forma de salir de la tristeza y luego ya no me siento triste y continúo a hacer mis cosas normal. Es normal que de repente pierdas un poco la energía para hacer las cosas, pero toma acción que al final lo importante es que estemos bien. Hay que priorizar nuestra salud mental. Y no eres el único que está pasando por esta situación. Te abrazo, te mando un gran beso. Recuerda que siempre podemos hacer que las cosas sean mejores y que depende de nosotros, ¿ok? Así que nada, espero que esto te haya ayudado para que puedas entender que no eres el único al que le pasan estas cosas, que hay más personas pero pocos lo cuentan y que no es algo que te va a definir, que no es algo que te va a arruinar la vida, no. Tú puedes hacerlo, tú puedes salir de ello. Siempre intenta que la energía o el mejor medicamento sea tu fuerza de voluntad. Que tu fuerza de voluntad sea el mejor medicamento. ¿Sí? Un abrazo.